Número uno, ¿qué es el principio de ser cabeza? Es la forma de gobierno de Dios. Se nota que está escrito a mano porque yo no lo escribí así. Dios siempre es con mayúscula cuando se refiere al Dios verdadero. Y cada vez que tú comienzas a escribir una frase, una palabra, es con mayúscula. Arreglen la falta de ortografía. Es la forma de gobierno de Dios. En el cielo hay un orden y una estructura de gobierno. ¿Qué hay en el cielo? O sea, en el cielo hay una cabeza. En el cielo hay gobierno. En el cielo hay una estructura que trae orden. Por ejemplo, Dios el Padre es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza del Espíritu Santo. En el cielo hay una estructura de autoridad que trae orden. Hay un gobierno en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo, la estructura de gobierno dentro de la iglesia es el líder de casa de paz, es cabeza de los discípulos de su casa de paz. El mentor es cabeza de su red. Los pastores principales en este lugar son cabeza de los mentores y de los líderes de casa de paz. El apóstol Ricardo y la pastora Ana son la cabeza de los pastores principales de este lugar. ¿Entiende la estructura de gobierno en la iglesia en este lugar? Amén. Primera de Corintios 11:3, el principio de ser cabeza. ¿Qué es el principio de ser cabeza? Pero quiero que sepáis que Cristo, ¿quién? ¿Quién es la cabeza de todo varón? ¿Quién es la autoridad de los hombres? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Te van a pegar. ¿Quién lo dijo? Sí, no. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza con un velo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta con un velo, no sé si tienen un pañito por ahí que me lo pasen, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Estamos hablando del velo en el uso del culto. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Gracias. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso que nosotros somos la cabeza de la mujer. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Eso, si yo fuera mujer. Por causa de los ángeles. Porque en el Señor ni el varón, y aquí está bueno, ni el varón es pero en el Señor ni el varón es, en otras palabras, somos unos pájaros que se mueren en el suelo sin la mujer.
Y como me dice mi mujer, si no te hubieses casado conmigo, todavía andarías dando vueltas en labores. Y yo no tengo problema en reconocerlo. Porque en el Señor, ni el varón es sin la mujer, pero ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero así como el hombre y la mujer, ¿de dónde procedemos? De Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Lo primero, el contexto en el que se usa este pasaje es la estructura de autoridad en el hogar. ¿Cuál es el contexto en el que se usa el tema del pelo? El tema del pelo. ¿Cuál es el contexto? La estructura de autoridad en el hogar. Entonces no me saquen las cosas de contexto. Vamos a verlo en el contexto adecuado. ¿Estamos? Ya. Eso es lo primero. El orden es Dios Padre, está en primer lugar. En el peldaño que sigue, Cristo. En el que sigue, no, el esposo y después la esposa. Vamos a responder algunas interrogantes de la iglesia. ¿Es pecado que el hombre use pelo largo? ¿Es pecado que la mujer? ¿Quién dijo así? ¿Quién fue? No, no fue Juan, porque Juan hubiese dicho sí. ¿Es pecado que el hombre use pelo largo? ¿Es pecado que la mujer tenga el pelo corto? ¿Es bíblico usar velo dentro de la iglesia? Ahora, ¿por qué el cabello era un problema en la iglesia de Corinto? ¿Por qué el pelo era un problema? La respuesta yace en la cultura de ese entonces. La ciudad de Corinto tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita. Afrodita era la diosa del amor y el lugar era notorio por la práctica de la prostitución ritual. ¿Qué se hacía en el templo de Afrodita? La prostitución. Las mujeres que servían en el templo tenían las cabezas rapadas. En la cultura de los corintios, entonces, una cabeza rasurada señalaba a una mujer como una prostituta del templo. En la cultura de la ciudad de Corinto, una cabeza rapada, un pelo corto, significaba que esa mujer era prostituta. Pablo le dice a la iglesia que una mujer que se haya cortado o rapado el cabello debe cubrirse. A las mujeres que tenían el pelo rapado, las mujeres que tenían el pelo corto, tenían que cubrirse con un velo. Una mujer que se hubiese cortado el cabello, dice la palabra que había perdido su gloria y no estaba bajo la autoridad de su esposo. No tenía cabeza, estaba sin cabeza, vivía a su ley. Escúchame, un cabello corto, sin velo, enviaba este mensaje. Una cabeza rapada, sin velo en las mujeres, un pelo corto en las mujeres, enviaba el siguiente mensaje o significaba lo siguiente: yo rehúso a someterme a toda autoridad establecida por Dios.
en la cultura de la ciudad de Corinto. Por lo tanto, Pablo les está enseñando a los corintios que la longitud del cabello o el llevar velo en una mujer era una indicación exterior de sumisión a Dios. El velo o el cabello largo era una señal exterior de estar sometido a Dios y a sus autoridades delegadas. Era una señal externa. Los niños pueden ir a la escuelita dominical. La escuelita dominical está funcionando arriba. Esta era una manera en que la iglesia de los Corintios se separaría de la cultura pagana que los rodeaba. Estas maneras, estas formas mantenían una diferencia entre la iglesia y la cultura pagana de la ciudad. ¿Estamos bien? Es pecado que el hombre use pelo largo, verso 14. El apóstol Pablo está diciendo que en la cultura de la ciudad de los Corintios, cuando el cabello de una esposa era más largo que el de su marido, demostraba sujeción a la cabeza. El pelo de la mujer tenía que ser más largo que el de su marido, porque eso demostraba que ella estaba en sujeción, que estaba sujeta, que tenía una cabeza, que había orden. Amén. Pero bajo la cultura de la ciudad de los Corintios. ¿Cuántos saben que nosotros no somos griegos? ¿O hay algún griego aquí? Nosotros pertenecemos a la cultura latinoamericana. Dentro de la cultura latinoamericana nosotros tenemos una cultura propia en Chile. ¿O tú crees que la cultura de los venezolanos son igual a nuestra cultura? Porque el papi es puro sabor. El papi es pura salsa. ¿Sí o no? Todos los venezolanos cuando vienen aquí dicen, ustedes comen como... Allá nosotros comemos pura fruta tropical. Y acá nosotros le mandamos pura carne, puro asado. Entonces dentro de la cultura de Chile, nosotros dentro de Chile tenemos una cultura aquí en el extremo del mundo. Entonces nosotros no somos griegos. Esa palabra fue para la ciudad de los Corintios. Porque aquí no tenemos un templo de Afrodita donde se practique la prostitución ritual dentro y que las mujeres anden rapadas y que por eso nadie en la iglesia puede tener pelo corto de las mujeres. Y que ustedes tengan que tener un velo para cubrirse la cabeza si es que tienes el pelo corto. Así que no me venga a decir que el pastor está en pecado porque tiene su pelo largo. Por eso que no podemos sacar los textos de la Biblia fuera de contexto. Tenemos que usar siempre el contexto cultural. No solamente el contexto cultural, sino que el contexto escritural de la palabra. Tenemos que leer el capítulo completo. Y tenemos que siempre ver el contexto cultural para que podamos entender el verso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay hombres aquí? Número 2, ¿cuál es el propósito de la cabeza? Establecer gobierno y autoridad. No es con C, es con S. Donde no hay cabeza, habrá caos. Escúcheme, donde no hay cabeza, habrá caos, desorden y confusión. O donde la cabeza no está cumpliendo su función, habrá caos, habrá desorden y habrá confusión. Este principio Dios lo puso en toda la creación, el principio de ser cabeza. En toda la creación para mantener la paz y el orden en la tierra. El día en que el hombre entrega su autoridad como cabeza, o el día en que el hombre renuncia a ser la cabeza de su hogar, es el día en que el desorden, la confusión y el caos van a reinar en el hogar.
¿Por qué hay caos en el hogar? ¿Por qué hay desorden en el hogar? ¿Por qué hay confusión en el hogar? Porque el hombre ha renunciado a su posición de ser cabeza en el hogar. No es por culpa de la mujer. Arréglame la última parte. Establecer gobierno y autoridad. Número 3, ¿qué significa la palabra cabeza? Y de esta palabra obtenemos mucha revelación. En el griego es la palabra que la fe, con K. Y la palabra cabeza en el griego significa cabeza, significa fuente, significa origen. ¿Qué más significa? Comienzo. ¿Qué más significa? Fundamento y dependencia. Déjame eso escrito al fondo. Cabeza significa fuente de recursos. ¿Cuántos son cabezas aquí de su hogar? Es que de a poquito, hermanas, les cuento, de a poquito van a ir bajando los amenes de los hombres. Partieron como avión, pero van a terminar sin amenes. Se lo adelanto. Y ustedes lo van a disfrutar mucho. Las más contentas con esta prédica van a ser ustedes. Se los adelanto. Cabeza significaría fuente de recursos. El que provee todo lo que necesito en toda circunstancia. La cabeza es el que provee todo lo que necesito en toda circunstancia, porque es una fuente ilimitada de recursos. La cabeza del hogar, la cabeza de la red, la cabeza de la casa de paz, la cabeza de la iglesia, la cabeza del MFC. Mi origen es mi cabeza. Eso es lo que nos enseña. Mi origen es mi cabeza. ¿Por qué el hombre es la autoridad en el hogar? ¿Por qué el hombre es la cabeza del hogar? Porque Dios formó a Adán. El hombre salió de Dios, el varón. Pero la mujer salió del hombre, no de Dios. Mi origen es mi cabeza. Mi comienzo es mi cabeza. A donde yo comencé. De él dependo para funcionar y para crecer. Por eso significa dependencia. Porque de mi cabeza yo dependo para funcionar y para crecer. Por eso es que los hogares no crecen espiritualmente, materialmente, socialmente, familiarmente. Porque la cabeza es la fuente de recursos ilimitados, el que tiene todo lo que se necesita en cada circunstancia. Mi origen es mi cabeza, mi comienzo es mi cabeza, de él dependo para funcionar y crecer. ¿Por qué el hombre es cabeza de la mujer? Porque el varón fue creado por Dios, pero la mujer salió del varón. Mi origen es mi cabeza. ¿Por qué los pastores somos la cabeza de la iglesia? Porque ellos originaron este ministerio. Ellos son el origen. Porque ellos fueron el comienzo de este ministerio. Por eso ellos son la cabeza. Por ende, ellos son tu fuente de recursos. Lo que ellos tienen, lo que tú necesitas en cada circunstancia de tu vida, tu cabeza. Dependes de ellos para crecer y para funcionar. Tu origen es tu autoridad. Tu origen es tu cabeza. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos y privilegios. Aquí no hay uno mejor que otro. Ellos son iguales en todas las cosas, excepto en una, que la cabeza siempre tiene la autoridad. Porque cuando hay más de una cabeza en el hogar, cuando hay más de una cabeza en la casa de paz, cuando hay más de una cabeza en la red, cuando hay más de una cabeza en la iglesia, hay un caos, hay un desorden y hay una confusión. Cuando hay más de una cabeza, ¿tú sabes cómo se llama eso? En un cuerpo físico. Cuando un cuerpo físico tiene más de una cabeza, eso se llama un monstruo.
Muchas veces la mujer toma las riendas del hogar porque el hombre es un pelele. ¿Ya no hay amenes? Porque para que haya una Jezabel tiene que haber un Acab, un débil de carácter, que no tiene iniciativa, un flojo que todo lo delega a la mujer, un flojo que no cumple su rol de proveedor, un débil que no es capaz de tomar decisiones difíciles. ¿Quiénes son los que llevan la batuta de la oración en la casa? No respondan. ¿Quiénes son los que llevan la batuta de la oración en el hogar? En tu casa, en tu hogar. ¿Quiénes llevan la batuta? ¿Quiénes son las que hacen el altar familiar y las que entregan la palabra en el altar familiar? Las que siempre lo hacen con excelencia. ¿Quiénes son? Examina tu casa. ¿Quiénes son las que toman cartas en el asunto de los hijos? ¿Quiénes no están ni enterados de los problemas de los hijos? Los sacerdotes del hogar están dormidos. Los hombres han renunciado a su llamado. Tenemos mujeres haciendo el rol que no les corresponde, cansadas, agotadas, porque el hombre que tienen a su lado no cumple su función. ¿Las mujeres dan un aplauso al Señor? Yo pensé que iban a estar más animadas. ¿No les gustó esa parte? ¿O le tienen miedo al? ¿Qué miedo van a tener? Mi papá, cuando ve las películas de UFC, las peleas de UFC de mujeres, mi papá dice: ahí está tu vaso frágil. Cuando Eva pecó en el huerto del Edén, nada sucedió. Cuando Eva pecó en el huerto del Edén, nada sucedió. ¿Tú sabes cuándo fue la caída del hombre? Cuando el hombre pecó. Nada sucedió cuando Eva pecó. No fue la caída del hombre allí. La caída del ser humano fue cuando el hombre pecó, porque el hombre es la cabeza. Nosotros somos los que tenemos la autoridad en la casa. Todo se levanta o todo se cae por nosotros, por la cabeza. Todo se levanta o todo se cae en la red. Todo se levanta o todo se cae en la casa de paz por la cabeza. Es que la gente no es el problema. Siempre el problema es en la cabeza. Dios, cuando Adán comió del fruto, fue la caída del hombre. Dios no fue detrás de la mujer. Dios confrontó a Adán porque él era el responsable de lo que había sucedido. ¿A quién le pidieron cuentas? ¿Adán o Eva? A Adán, porque ¿quién fue el responsable? ¿Adán o Eva? La cabeza siempre será responsable de todo lo que suceda en el hogar. La cabeza siempre será responsable de todo lo que suceda en la casa de paz. La cabeza siempre será responsable de todo lo que suceda en la red, de todo lo que suceda en la iglesia. El hecho de ser cabeza no quiere decir que seas superior a la mujer. Significa que tienes la responsabilidad principal. Nosotros tenemos la responsabilidad principal. Nosotros somos los que tendremos que rendir cuentas. No la mujer, nosotros. Jesús, como cabeza de la iglesia, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Por eso nosotros, cuando hablamos de cabeza, no estamos hablando de que somos mejores. No estamos hablando de que nos tienen que rendir pleitesía. No estamos hablando de que ahora somos los jefes y todos se someten a mi palabra. Porque Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, dice la palabra que tomó forma
de siervo y se humilló hasta lo sumo. Al hombre le gusta decirle a su esposa que se someta, pero no ora, no ayuna, no sirve a Dios. Si tú eres esa clase de hombre, tu familia jamás se va a someter a ti, porque la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Las funciones de la cabeza. Podemos usar el cuerpo físico para entender las funciones espirituales de los hombres en el hogar, del pastor en la iglesia, del apóstol en el ministerio, del mentor en la red, del líder de casa de paz. Número 1, la cabeza planifica. La cabeza contiene el cerebro. Si el hombre dice ser la cabeza del hogar, debe tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. La cabeza planifica. El hombre debe tener la mente de Cristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dígalo fuerte, más. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre en el hogar debe tener el conocimiento y la sabiduría para guiar a su esposa y sus hijos en los caminos de Dios. El hombre tiene que tener el conocimiento y la sabiduría para guiar a sus hijos y a su esposa en los caminos de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de resolver los problemas que la familia enfrente. El hombre tiene la responsabilidad, porque allí está el cerebro, de resolver todos los problemas que el hogar enfrente. El hombre tiene que tener la capacidad de resolver todos los problemas. La cabeza, el mentor, el líder, el pastor, de resolver todos los problemas que en la casa de paz se presenten, que en la red se presenten, que en la iglesia se presenten, que en el hogar se presenten. El hombre calcula en qué dirección va a ir la familia. Colócame el anterior. El hombre planifica, la cabeza planifica. El hombre calcula en qué dirección va a ir la familia. Y el hombre tiene que hacer planes a largo plazo. La cabeza planifica. El hombre tiene que hacer planes a largo plazo, a 5 años, a 10 años, a 15 años y a 20 años, para guiar a su familia. El hombre es el planeador de las carreras profesionales de los hijos. El hombre es el que planifica las carreras de los hijos. Número 2, la cabeza provee visión. ¿A dónde están los ojos? En el brazo. ¿A dónde están los ojos? En los pies. ¿A dónde están los ojos? En la cabeza. La cabeza provee visión. Jeremías 32:19. Grande en consejo, magnífico en hechos. Todos juntos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Diga conmigo, la cabeza provee visión. Los ojos están en la cabeza y los ojos ven todo lo que está enfrente del cuerpo. Diga visión espiritual. Los ojos no están en la espalda. Si tú eres la cabeza, estás supuesto a tener visión para tu familia. ¿Escucharon los hombres? Si tú eres la cabeza, tú estás supuesto a tener visión para tu familia. Metas a corto y a largo plazo. Diga visión. Diga visión. Metas a corto y a largo plazo. Tú tienes que ver lo que se avecina para tu casa. Tú tienes que ver lo que se avecina para tu red, lo que se avecina para tu casa de paz. Metas a corto y largo plazo. Visión. El hombre tiene que discernir
lo que está sucediendo en el mundo natural y en el mundo espiritual con tu casa. El hombre tiene que discernir lo que está sucediendo en el mundo natural en tu hogar. Si hay cosas que no son tan espirituales para verlas. Que tu hijo esté mal, no hay que ser muy espiritual para verlo. Lo está gritando a los cuatro vientos y tú no lo ves. El hombre debe discernir lo que está sucediendo en el mundo natural y espiritual para la familia. Tú tienes que discernir lo que está pasando con tu esposa, lo que está pasando con tus hijos. La cabeza tiene que discernir lo que está pasando con la red. El mentor, el líder de Casa de Paz, tiene que discernir lo que está pasando en lo natural y en lo espiritual. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable de todo lo que sucede aquí. Tú eres el responsable de todo lo que sucede en tu hogar. Tú eres el responsable de todo lo que sucede en la Casa de Paz, de todo lo que sucede en la red. Tú eres el responsable. El hombre tiene que discernir. Diga conmigo, la cabeza tiene percepción. Y eso también tiene que ver con visión. Percepción es la conciencia de lo que está pasando. Percepción es la conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Estás percibiendo lo que está pasando en tu casa? ¿Estás percibiendo lo que está pasando en tu matrimonio? ¿Estás percibiendo lo que están pasando tus hijos? ¿Estás percibiendo lo que está pasando en la red? Le hablo a los mentores. El hombre debe saber lo que está sucediendo con su esposa e hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando el comportamiento cambia, él lo debe saber. Cuando existe una necesidad física, él lo debe saber. Cuando existe una necesidad emocional, él lo debe saber. Cuando existe una necesidad espiritual, él lo tiene que saber. Él lo sabe. Porque estamos supuestos a que tú eres la cabeza. Todos suponemos que tú eres la cabeza, que tú eres el que tiene la visión en el hogar, no la mujer. Constantemente escuchamos como pastores: mi marido no sabe lo que pasa. Mi papá nunca sabe. Nunca entiende lo que está pasando en mi vida. Número 3, la cabeza discierne. ¿Qué más está en la cabeza? La nariz. La nariz discierne y detecta. Diga, olfato espiritual. La nariz discierne y detecta. Un hombre que camina en la voluntad de Dios discierne lo que va a venir en la semana siguiente. Detecta y confronta y resuelve todo lo que va a suceder en el hogar. Lo detecta, lo confronta y lo resuelve. Todo lo que se avecina en el futuro para la casa. Probablemente tu hijo adolescente está experimentando cambios muy difíciles. Probablemente tu hijo, tu hija adolescente se encuentra bajo terrible presión de su entorno. Como cabeza del hogar, el padre discierne el problema. Dedica tiempo para platicar, para aconsejar, para sostener. Dedica tiempo para orar, para ministrar y para impartir. Los hombres dicen amén. De la misma manera, los que son cabezas de red, cabezas de Casa de Paz, también tienen que discernir olfato espiritual,
Tienen que discernir lo que está sucediendo. Tienen que anticipar lo que va a pasar. Confrontar y resolver. Un hombre discierne cuando su esposa necesita cariño. Quedaron sordos. Se acabó el Juan, Juan, Juan. Ya no es Juan, Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al callaguita? Ya no es Juan, Juan. No es, ¿viste? Un hombre de verdad discierne cuando su esposa necesita cariño. Un hombre de verdad discierne cuando su esposa necesita pasar tiempo de calidad con él. Un hombre, un cabeza, discierne cuando su esposa necesita palabras de afirmación. Número 4, la cabeza escucha. Salmo 116:1. ¿Qué se encuentra en la cabeza también? Amo a Jehová, pues, ¿qué cosa? Ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Mira, escúchame. Tú serás cabeza si solamente escuchas a tu esposa y a tus hijos. Por eso que el ser cabeza, el ser autoridad no se impone, se gana. Tú solamente serás cabeza cuando tú sepas escuchar a tu esposa y a tus hijos. El hombre debe escuchar a Dios y a su familia. A dos personas tiene que escuchar: a Dios y a su familia. No se trata solamente de escuchar a la familia, se trata de escuchar a... Constantemente como pastores escuchamos: mi papá nunca tiene tiempo para escucharme. Y esta sí que es un clásico acá: mi esposo siempre llega cansado. Él siempre está cansado. Siempre está cansado y nunca tiene tiempo para escucharme. Yo le voy a hacer algunas preguntas a los hombres. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Y a los que son cabeza, en este caso no solamente hombres, son cabeza de casa de paz. Hay mujeres que son cabeza de casa de paz aquí. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Cuál fue la última instrucción que Dios te dio para tu familia en el último mes? ¿Cuál fue la última instrucción de Dios para tu casa en el último mes? No me lo digas, pero medita, porque eso te va a servir para darte cuenta de que no estás escuchando la voz de Dios. No estás siendo cabeza del hogar. ¿Cuál fue la última instrucción de Dios para tu casa, para tu esposo y para tus hijos? Le hablo a los cabezas de red. ¿Cuál fue la última instrucción de Dios en el último mes para tu red? ¿Cuál fue la última instrucción de Dios en el último mes para tu casa de paz? ¿Cuál fue el último tirón de oreja de Dios en el último mes? ¿O no ha habido nada? ¿Estás escuchando? La cabeza escucha. Juan 11:41. Te estoy escuchando demasiado, Kevin. Así que vamos a molestarlo un poco, ¿no es cierto?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias porque siempre que quiero hablar contigo, tú siempre estás ocupado. Gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía. 5. La cabeza habla. En la cabeza también está la boca. Significa que el hombre es la boca de Dios para la familia. ¿Qué cosa es el hombre? Tú sabes que antes de escuchar al pastor, antes de escuchar al evangelista, al profeta, al apóstol, tú sabes que tu esposa tendría que escuchar la voz de Dios a través de ti. Tus hijos, si quisieran escuchar a Dios, tendrían que recurrir a ti, no al pastor, no al líder de Casa de Paz, no al mentor. Si tus hijos necesitan dirección, no tienen por qué correr al líder de Casa de Paz, porque todos suponemos que hay una cabeza en el hogar. Yo no puedo cumplir tu rol. El líder de Casa de Paz no puede cumplir tu rol. Las jovencitas de la Casa de Paz, que son líderes, no pueden cumplir tu rol. El hombre debiera hablar solo la palabra de Dios. El hombre, la cabeza, lo único que tendría que salir de su boca no es pelotudeces, es palabra de Dios. No es palabras soeces, no es palabras ociosas. De lo único que tendría que salir de una cabeza es palabra de Dios. El hombre debiera hablar solo palabra de Dios y ser la voz de Dios para todo lo que está por debajo de él. Si tu esposa quiere escuchar a Dios, ¿a dónde tiene que recurrir? Si tus hijos quieren escuchar a Dios, ¿a dónde tienen que recurrir? En otras palabras, si tú no tienes un padre presente en tu hogar, o un padre que no conoce a Dios, o si no tienes un padre, tú no tienes que recurrir a los predicadores de YouTube, porque tú tienes una cabeza en este lugar. Tu cabeza es tu fuente. Tiene todo lo que tú necesitas para crecer y prosperar. Tú tienes cabeza en tu Casa de Paz, tienes cabeza en tu mentor, tienes cabeza en este lugar. No a través del pastor, ni del profeta, ni del líder, ni del mentor. Si tu esposa quiere escuchar a Dios, debe ser a través de ti y solo a través de ti. Todo lo que se predica en la iglesia simplemente tiene que venir a confirmar lo que el hombre está hablando en el hogar. Todo lo que se predica aquí simplemente tiene que venir a confirmar lo que la cabeza está predicando en la casa. Primera de Corintios 14:34. ¿Cuánto llevo se va? Un grito de júbilo. ¿A dónde están los machos recios? Esto le va a gustar. De primero le va a gustar y después ya no le va a gustar. Vuestras mujeres ¿le gustó a los hombres, no? Aunque eso es difícil, sí. Dicen que en el cielo no va a haber mujeres.
Porque hay un pasaje en Apocalipsis, dice, y hubo silencio en el cielo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Le gustó? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregúntenle al mentor o al líder de casa de paz, porque el marido es un pelele. Pregúntenle a quién. En la casa, ¿a quién? A sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a ver este pasaje bíblico desde el contexto cultural. En las reuniones de la iglesia de Corinto habían muchos problemas, porque muchas personas que se habían convertido al cristianismo venían de la prostitución y de las prácticas paganas. Algunos de los cultos eran muy desordenados. Es más, los hombres y las mujeres se sentaban separados. Los hombres se sentaban en el área principal, mientras que las mujeres se sentaban detrás de ellos o lo mandaban a sentar arriba en los balcones. Bajo este escenario, muchas le gritaban a su marido, haciéndole preguntas acerca de lo que el predicador estaba enseñando. No está diciendo que la mujer no tiene ni voz ni voto. No está diciendo que la mujer no puede ser pastora. No está diciendo que la mujer no puede ser profeta. No está diciendo que una mujer no se puede parar aquí. Porque el contexto cultural habla del desorden en el culto en la iglesia de los Corintios, porque se sentaban separados. En primer lugar, Dios quiere orden en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Segundo lugar, culturalmente no era adecuado que la mujer hable en público. Culturalmente. ¿Cuántos son griegos aquí? ¿Estamos viviendo en la ciudad de Corinto? ¿Esto es Grecia? Ya. Culturalmente no era adecuado que la mujer hablara en público. Tercer lugar, Pablo sabía que la mujer podía preguntar a su marido cuando lleguen a la casa. Lo que nos compete en este momento es que el marido debe tener las respuestas a las preguntas que su esposa e hijos tengan. El marido tiene que tener la respuesta a todas las preguntas que su esposa y sus hijos tengan. Lo que nos compete en este momento, lo que la palabra nos enseña, es que el marido tiene que enseñar la palabra de Dios en el hogar. ¿Quién es el maestro de la palabra en la casa? El hombre, el cabeza, tendría que tener todas las respuestas. No tendrían por qué llegar a la iglesia a preguntar. Si se supone que el hombre era maestro en la casa, no tendrían por qué armar alboroto si se supone que ese hombre está enseñando en la casa. Pero como el hombre no estaba cumpliendo su rol de cabeza, se armaba el desorden en la iglesia. Pregunten en su casa, decía el apóstol, porque se supone que el hombre es cabeza y habla palabra, conoce la palabra. En la iglesia de Corinto el problema era de los varones y no de las mujeres. ¿Lo entendió? El problema no era de las mujeres, que la mujer calle en público. No es lícito hablar a la mujer. El problema no era de la mujer, el problema era de los hombres. 6. La cabeza come.
Salmo 119, 103. Diga, la cabeza come. ¿A dónde está? ¿Por dónde tú comes? ¿Por tu brazo, por tu mano, por tu pie, por tu rodilla? ¿Por dónde tú comes? Por la boca. ¿Y dónde está la boca? En la cabeza. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En la cabeza se encuentra la boca. No solamente sirve para hablar, sino para comer. Escúcheme, porque una buena nutrición depende de cuánto se come y qué se come. ¿Me está escuchando? ¿Los de aquí me están escuchando? ¿Sí? Sí. Una buena nutrición depende de cuánto se come y qué se está comiendo. De eso depende una buena alimentación. ¿Cuánto se come y qué se está comiendo? Y cuando hablamos de alimento, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cuánto se come y qué se come? Y cuando hablamos de alimento espiritual, estamos hablando de la palabra de Dios. La cabeza tiene que saber que todo lo que coma afectará directamente al cuerpo. La cabeza, los hombres, los esposos, el pastor, el mentor de red, el líder de casa de paz, tiene que saber que todo lo que coma va a afectar directamente al cuerpo. Si come bien, afectará positivamente al cuerpo. Cuerpo saludable, cuerpo sano, cuerpo que crece. Pero si come mal, cuerpo enfermo. Escúchame. El hombre debe conocer cuál es la necesidad de su cuerpo y de acuerdo a eso alimentarse para proveer las vitaminas o nutrientes que el cuerpo necesita. Nosotros tenemos que saber qué es lo que le está faltando a nuestro cuerpo. Vitamina A, vitamina B, B1, B2, B3, vitamina C, vitamina D. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Para de acuerdo a eso nos alimentamos. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás comiendo espiritualmente? ¿Estás comiendo de acuerdo a tus necesidades? ¿Estás comiendo de acuerdo a las necesidades del cuerpo, a las necesidades de tus hijos, a la necesidad de tu esposa? ¿Estás comiendo de acuerdo a la necesidad de la red? ¿Estás comiendo de acuerdo a la necesidad de la casa de paz? ¿Qué está necesitando la casa? ¿Qué está necesitando el matrimonio? Tú tienes que saber qué es lo que tú estás necesitando y de acuerdo a eso alimentarnos. En el área ministerial nosotros comemos según lo que necesita el cuerpo. Porque yo estoy predicando el principio de ser cabeza y las funciones de la cabeza. Porque es lo que está necesitando. Yo pregunto en estos momentos, ¿para qué ñoña me sirve el misterio del abismo? Conocer el misterio del abismo. ¿Para qué ñoña me puede servir en este momento conocer de la generación preadámica? ¿De dónde vienen los nefilim? ¿Qué son los nefilim? Porque después de que tú suples las necesidades de tu cuerpo, lo que comes y en qué cantidad lo comes, tú te puedes dar los gustos. Te puedes mandar tu helado, tu chocolate y tu cuerpo va a estar sano. Pero tenemos que suplir las necesidades. Por eso que vemos a tanto enfermo en la iglesia, comiendo puro chocolate, comiendo puro helado, cuando hay terribles enfermedades en el cuerpo, terribles necesidades en el matrimonio, en su vida espiritual. Yo no ando escuchando qué es el misterio del abismo ni el nefilim, no. Yo escucho palabras, prédicas de acuerdo a lo que necesita mi espíritu, las falencias que yo estoy teniendo como pastor, como esposo, como papá, como padre natural, como padre espiritual, de acuerdo a lo que está necesitando la iglesia. Cuando todas mis necesidades están suplidas, yo me puedo dar un gustito de comerme mi heladito,
de conocer algún misterio que no aplica mucho a mi vida espiritual, pero es bueno saberlo. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué están comiendo? ¿Qué estás comiendo, Alexi? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo de acuerdo a las necesidades de tu cuerpo? Si tú no estás orando, si tú tienes problemas sexuales, si tú tienes problemas de tentación, ¿qué haces escuchando palabras que no alimenta, no suple tu necesidad? Si yo estoy flojo para orar, ¿qué tengo que escuchar? Palabra que me imparta a buscar a Dios. Palabra que me imparta, que me motive a orar, a buscar a Dios, a levantarme en la mañana. Si tengo problemas de malas amistades que no puedo dejar, no puedo cortar ligaduras con malas amistades que me están guiando a alejarme de Dios, ¿qué palabra tengo que escuchar respecto a eso? Respecto a la necesidad de mi cuerpo, respecto a la necesidad de mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mientras no llegues a la madurez espiritual, tienes que comer todo lo que tus padres y solo lo que tus padres te den. ¿Por qué crees que a los bebés los padres les cogen lo que van a comer? ¿Por qué crees que a los bebés y a los niños son los papás los que escogen lo que van a comer? Porque si no, ellos comerían puros dulces. Mientras ustedes no lleguen a la madurez espiritual, sus padres espirituales son los que cogen lo que ustedes deben comer. Porque nosotros, los padres espirituales, somos los que sabemos lo que te va a alimentar, lo que te está faltando, cuáles son las falencias que tú estás teniendo. Alimentarte de acuerdo a tus necesidades para que crezcas sano y juicioso. Así que no me vengan a decir yo tengo el discernimiento para escuchar predicadores. Porque hasta donde yo sé, ninguno de los que está aquí tiene juicio todavía. Madurez espiritual estamos hablando, madurez espiritual. El hombre debe alimentarse de la palabra de Dios, principalmente leer la palabra, más que escuchar predicadores. Leer la palabra, más que escuchar prédica. Leer la palabra. ¿Puedes escuchar prédica? Claro que sí. Es muy fácil saber si estás comiendo bien. ¿Cómo está la salud del cuerpo? Es muy fácil saber si estás comiendo bien. ¿Cómo está la salud de la familia? La salud espiritual. ¿Cómo está la salud espiritual de la esposa? ¿Cómo está la salud espiritual de los hijos? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está la vida espiritual del hogar? ¿Cómo está la red, la salud de la red? ¿Cómo está la salud de los discípulos de la casa de paz? Es muy difícil saber si estás comiendo bien o si estás comiendo realmente. Porque ¿cómo está la salud del cuerpo? Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el YouTube está lleno de falsos maestros. Cuando la palabra habla de comezón de oír, habla de gente, habla de creyentes que escuchan prédicas según lo que quieren escuchar, según lo que satisface su alma, según lo que los hace sentir bien, no lo que ellos necesitan. Tú tienes que comer lo que tú necesitas, no lo que tú quieres comer. Lo que tú necesitas comer lo saben tus padres y nadie más que tus padres. Cuiden su cuerpo,
Cuiden su familia, cuiden a sus hijos. Ustedes son los encargados de comer, padres, hombres, cabezas. Ustedes son los encargados de discernir. Ustedes son los encargados de hablar palabra. Ustedes son los encargados de discernir, de escuchar, de ver. Ustedes son los encargados de planificar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. No se ponga triste.